técnicas, pero gracias al Señor que existen otros medios a través de los cuales podemos salir. El Señor es bueno, el Señor es bueno. ¿Puede usted reconocerlo? Dios es bueno en todo tiempo, incluso cuando las cosas no nos resultan como nosotros deseamos. A veces hay cosas en la vida que no van a resultar como nosotros deseamos, pero necesitamos entender cuál es el propósito de Dios. La palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos quienes conforme a su propósito han sido llamados, y al menos que nosotros tengamos claro en la vida cuál es ese propósito, nos vamos a frustrar cuando las cosas fallen, cuando perdamos algo, cuando las cosas no se den como nosotros quisiéramos. El bien de Dios necesitamos entenderlo, y yo anhelo en el nombre de Jesús que podamos todos vivir en ese bien, todos aquellos que creen en Él, que son sus hijos, vivir en ese bien de ese buen Dios. Y dice la palabra que ese bien tiene que ver con su propósito, y ese propósito es ser formados a la imagen de su Hijo. Hay momentos en la vida en los que las cosas no van a resultar como nosotros queremos. Hay momentos en la vida en los que las cosas van a fallar, en los que otros nos van a fallar también a nosotros. Hay momentos en la vida en los que nosotros inclusive vamos a fallar, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, hay cosas que vienen a entrar en perspectiva, y quizás hay momentos en donde no veremos la respuesta que estamos esperando en el momento, porque quizás yo la tenía preparada para otro momento, o quizás diga no, eso no es para ti, esa no es la puerta que quiero abrir. Y lo importante en esos casos es preguntarnos: Señor, ¿qué quieres hacer tú? Porque cuando me acerco a su palabra dice que la voluntad de Dios es buena. Cuando nos acercamos a ella dice que es buena, es agradable y es perfecta. Pero ese propósito de Dios y ese bien tiene que ver con que seamos formados. Así que quizás en este día alguien quizás no ha recibido una respuesta, pero debemos preguntarnos: Señor, ¿qué me quieres mostrar en medio de este proceso? Si el bien de Dios es formarnos a la imagen de su Hijo, preguntémonos: ¿qué característica, qué de aquella bondad, de aquel carácter del Hijo, qué de aquella imagen, Señor, que tú estás formando porque me estás preparando para algo que es eterno? Quizás yo puedo tener mis ojos solo en algo temporal, pero reconozco que la vida es una sala de clase. Reconozco que soy tu Hijo, y al que tú amas, Señor, tú le enseñas. Tú lo preparas para algo que no es temporal, para algo que es eterno, que permanece en el tiempo. ¿Y sabe qué nos enseña la palabra de Dios? Que nuestro Señor Jesucristo ha venido para que usted y yo podamos estar sin esas vendas que no nos permiten ver más allá de lo que vemos y está enfrente de nuestros ojos. Dice la Biblia que somos como ovejitas y se semeja, por eso necesitamos un pastor, para que nos enseñe a ver un poco más allá. El pastor es nuestro Señor, para que nos permita ver y nos ayude a ver más allá de lo que está enfrente de nuestros ojos. ¿Cuál es el bien que el Señor quiere provocar en este tiempo sobre su vida y sobre la mía? Tal vez será quizás fortalecernos en paciencia, en paz, en amor, en dominar aquellas cosas que quizás a veces llegan en nuestra vida y solo reaccionamos y de pronto no somos prudentes y no nos paramos a pensar. ¿Qué será lo que Dios quiere en este tiempo en su vida y en mi vida hacer conforme a su propósito? Porque el Señor ha prometido el que aquellos que le aman a Él, las cosas le van a ayudar a su bien, conforme a su propósito, que es justamente el que podamos ser formados. No sé si esto le sirve a alguien, pero quizás sí. Yo creo que no es coincidencia las cosas que a veces ocurren. Reconozco que tengo un Dios soberano. Ayer Jorge hablaba de eso en la radio. Tenemos un Dios que es soberano, tiene control, poder sobre las cosas y situaciones. A veces nosotros tomamos decisiones que se apartan un poco de aquello. Pero, ¿reconocemos el bien de Dios en nuestras vidas? ¿Reconocemos el bien de Dios cuando la puerta se cierra? ¿Reconocemos el bien de Dios cuando no tenemos aún respuesta a nuestras oraciones? ¿Reconocemos lo que Dios quiere hacer y lo que nos quiere enseñar, aún y cuando a veces tomamos malas decisiones en la vida? El bien de Dios es formarnos. El bien de Dios es formarnos. Y formarnos no a cualquier cosa, sino a la imagen de su Hijo. Hay un modelo, un único modelo, y es nuestro Señor Jesucristo.
Y quienes abrazan aquellas verdades, la palabra del Señor, son aquellos que cada día se les añade más y más y más y más gracia. Porque la gracia es para los humildes, para los que levantan su corazón al cielo y dicen: Señor, aquí estoy rendido hacia usted para que usted haga lo que quiera. Guíeme. Yo estoy dispuesto a obedecer. Estoy dispuesto a escuchar su voz. Estoy dispuesto a menguar para que usted crezca. Estoy dispuesto a menguar para que usted forme en mí aquello que usted sabe que me falta. Estoy dispuesto a menguar para que se haga su voluntad en mi vida como en el cielo, en mi familia como en el cielo, en medio de las cosas que planeo. Algunas de ellas quizás no se alinean con su causa, algunas de ellas quizás no se alinean con su corazón. Y yo reconozco, Padre, que usted tiene poder para abrir y para cerrar. Yo reconozco que usted tiene poder y por eso estoy acá con vida, porque usted me sostiene. Ese es nuestro Dios, un Dios que anhela que sus hijos puedan crecer en madurez. Ay, me metí por ahí, pero bueno, aquí estamos. Si el Señor fluye, amados, es porque quiere hablar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su vida también y por sus mensajes que nos dejan a través de los medios digitales. No sé cómo llegamos aquí, bueno, sí lo sé, a partir de una falla. Hay momentos en la vida en los que las cosas van a fallar, pero tenemos un Dios que no va a fallar, amados, y que anhela que podamos crecer en madurez. Gracias a todos los que nos dejan un mensajito en esta mañana hermosa de día jueves 8 de junio. Un mes nuevo, una nueva temporada, un tiempo nuevo para seguir viendo y contemplando esa gloria de la palabra de nuestro buen Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, a los que conforme, y dice la palabra de Dios, a los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen el discernimiento, por el uso se ejercitan en el discernimiento del bien y del mal. Y eso tiene que ver con que usted y yo a lo largo de la vida vamos a tener que ejercitarnos en la verdad para poder cada día que pase dejar que sea nuestro Dios, porque es Dios quien decide revelarse hacia el hombre. Es Dios quien decide revelarse a su vida y a mi vida. A veces nosotros tenemos un corazón muy durito, un corazón que está muy cegado, muy cerradito, pero la palabra nos enseña que es Dios el que da el tomado del primer paso. A veces yo puedo levantar la mano y decir: no, es que yo acepté a Cristo en mi vida y por esa causa entonces es por mi obra, y no es así. La Biblia nos enseña que no es por nuestras obras, es por su gracia, incluso más que por la fe que usted y yo podamos tener, porque a veces la fe nuestra es poquita, podría escasear, pero aún así Dios sigue siendo bueno. Aunque nuestra fe a veces pueda ser poquita, por eso Jesús decía que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dile a la montaña que se mueva. Un grano de mostaza, algo chiquitito. Es creer, es confiar en aquel que nos ha llamado, aquel que por su gracia nos hace aceptos en su presencia, no porque no cometamos errores. Un hombre conforme al corazón de Dios no es aquel que no comete errores en la vida, porque el Señor sabe que de este lado de la eternidad vamos a cometer errores, sino aquellos que aún habiendo y cometiendo errores deciden levantar su mirada al cielo y decir: Señor, yo reconozco que puedo ser un condenado por las cosas que he vivido y que he hecho, pero que es por tu gracia que yo puedo, Señor, verme como tú me ves. Es por tu gracia que yo tengo acceso a tu presencia para hablarte, para pedirte, para escucharte, para dejarme guiar. Es por tu gracia que tú me haces acepto ante el Padre. Es por tu gracia, Señor, que tú me redimiste, que me perdonaste. Es por tu gracia que soy parte de tu familia. Es por tu gracia que puedo tener paz. Es por tu gracia, Señor, que puedo amar como tú amas y puedo aprender a hacerlo si no lo sé hacer. Tiene que ver con el Señor. Yo anhelo y es mi deseo cuando estoy en este programa que podamos voltear nuestra cámara, que a veces está como en modo selfie, apuntando solo acá, y que podamos mirar los cielos y decir: Señor, los cielos cuentan tu gloria. Podamos mirar a nuestro alrededor y digamos: wow, Señor, la creación habla de tu poder, de tu grandeza. Podamos ver nuestras manos y podamos decir: gracias, Señor, porque quizás nunca lo he hecho.
Nunca te he dado gracias por aquello que me has dado y a veces me quejo tanto por lo que no tengo. Voltear la cámara hacia el trono de Dios, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y decir: Señor, aquí estoy, no soy perfecto. Hay cosas que fallan en la vida, hay cosas en las que fallo, pero reconozco que tú sí lo eres. Reconozco, Padre, que a veces me falta la fe, que a veces el temor invade mi vida, a veces el afán no me permite ver lo que me quieres enseñar en el día a día, Padre, pero yo no soy perfecto, pero entiendo que usted me está perfeccionando y aquí estoy para que su propósito se cumpla en mi vida. Mi propósito se queda acá en la tierra, pero el suyo trasciende. A veces quizás sacrifico en el altar de lo intrascendente, de lo temporal, aquello que Dios quiere, en lo que fijemos nuestra mirada y la palabra es clave, mis amados. Los discípulos de Jesús le preguntaban y le decían: ¿cuándo vas a restaurar el reino? Este reino acá y ahora, pensando que todas las cosas iban a ser resueltas así por causa de la presencia del Maestro. Sí, el Maestro estaba presente, pero el Maestro tenía un plan y sigue teniéndolo. La palabra nos enseña que se viene la consumación de ese plan de nuestro buen Dios, un plan de redención en donde usted ha sido llamado, en donde usted ha sido escogido, en donde se espera que usted y yo podamos ser entendidos de los tiempos que vivimos y escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. A ustedes no les conviene saber los tiempos, pero ustedes van a recibir poder, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y ustedes me van a ser testigos. A donde quiera que vayan, me van a ser testigos. En donde esté, me van a ser testigos en medio de las tribulaciones, me van a ser testigos en medio de los obstáculos, en medio de los desafíos, en los triunfos de la vida, me van a ser testigos en su familia, me van a ser testigos a donde quiera que vaya. Van a ser testigos, van a testificar quién soy yo, cuál es mi reino, cuáles son mis verdades, las van a enseñar a otros, las van a aprender primero, por eso he estado acá. Eso les enseñaba nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios que estaban los discípulos reunidos después de haber recibido las instrucciones de su Maestro, e inclusive aquellos que no creyeron en Él. Porque yo pudiese no creer en alguien que me hable de Jesús, pero ¿cómo no creer en la evidencia del poder transformador de Dios en la vida de alguien que lo ha recibido? ¿Cómo no creer en un Dios que puede transformar cosas, perspectivas, vidas, sacarnos de la muerte y pasarnos a vida, sacarnos de vivir en condenación, en esclavitud, pasarnos a vida, ver milagros de parte del Señor y decir que no existe? Y dice la palabra de Dios que incluso su familia estaba ahí en el Pentecostés, todos reunidos, unánimes, allí reconociendo algo, porque Jesús dijo una vez: el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior van a correr ríos. Esos ríos que vienen a sacar basura, que vienen a desestancar lo que estaba estancado. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior van a correr ríos. Ríos que fluyen, ríos que están vivos, ríos de agua viva. Esos ríos tienen que ver con el Espíritu Santo, pero decía algo, mi amado, y alguien, esto es para alguien. No estaba preparado, pero la palabra dice que el Espíritu de Dios no se había manifestado porque el Señor Jesucristo no había sido glorificado. La pregunta para nosotros es: en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó. El Espíritu Santo se manifestó. Fue evidente la presencia del Espíritu Santo. Si dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios, decía Jesús, el Espíritu Santo no se había manifestado sobre sus discípulos, no se había glorificado, ¿qué estaban haciendo esos discípulos en el día de Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo sus familiares que antes no creían ni confiaban en Él en el día de Pentecostés, en esa habitación todos reunidos? Estaban glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaban alabando al Señor Jesucristo, estaban reconociendo el señorío, el gobierno, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En esa habitación los discípulos y aquellos que antes no creían, pero después de haber visto un Cristo resucitado, creyeron, comenzaron a reconocer a Cristo. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando estaban todos unánimes,
Cuando estaban todos reconociendo, alabando, glorificando a nuestro Señor Jesucristo, descendió el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento las cosas no volvieron a ser igual en esa habitación. A partir de ese momento las cosas no volvieron a ser igual en la vida de aquellos hombres y mujeres que estaban unánimes glorificando al Señor. El libro de Hechos nos muestra lo que pasó. Se llama el libro de Hechos de los Apóstoles, pero cuando los leemos debería llamarse, ese nombre no se lo puso el autor, debería llamarse el libro de Hechos del Espíritu Santo. Porque vemos el obrar del Espíritu Santo de principio a fin. Un Espíritu Santo que por causa de haber glorificado a Cristo estaba en hombres y mujeres comunes y corrientes como usted y como yo, que fueron movidos por la gracia de Dios, que fueron movidos por el Espíritu de Dios para ir a lugares a donde ellos no se imaginaban que iban a llegar, para ver milagros que ellos no se imaginaban que iban a ver, para ver resurrecciones, para ver el poder transformador de Dios en la vida de aquellos que estaban en tinieblas, para ver el poder transformador de Dios cumpliéndose por medio de palabras que salían de la boca de aquellos que habían creído y confiado. Y ese es el espíritu que usted porta. Ese es el espíritu que yo porto por causa de que hemos creído y hemos confiado. A veces podríamos no vivir reconociendo la autoridad de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero la tenemos. Y cuando un hijo o una hija de Dios reconoce el espíritu que porta, de la identidad asumida brota el poder. De la identidad asumida brota el poder. Un poder que no es suyo. Un poder que no es mío. Es el poder del Espíritu Santo para hacer lo que quiere hacer. Para manifestarse, para cambiar realidades, para encender corazones, para sacar temores, para apartarnos del desorden, de la mentira, para que nuestra boca sea usada donde quiera que vayamos, para hablar verdad, para conectar a otros con el cielo, para reconocer la posición que tenemos y no la abandonemos por causa de las dificultades, del error, del desorden, de las equivocaciones de otro, de la enfermedad o de lo que sea que podamos estar viviendo de ese lado. Ese es el poder del Espíritu Santo. Son esos ríos de agua viva que llegan para que lo que antes estaba seco ya no lo esté más. Es ese poder a través del cual el Señor obró por medio de la boca de un profeta al que le dijo: háblale a estos huesos que están secos para que tengan vida. Necesito que salga de tu boca la verdad. ¿Yo lo puedo hacer? Claro que sí. El Señor puede hacerlo. Pero a veces nos pide a usted y a mí reconocer la presencia de ese Espíritu para que de nuestra boca salga una verdad que nos ha confiado, de manera que eso sea una evidencia del reconocimiento que tenemos de su señorío, de su deidad, de su gobierno, de su soberanía. Y ese es el Dios que portamos usted y yo, un Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero no puedo negar las evidencias de ese Dios en mi vida. Tampoco puedo negar las evidencias de ese Dios en su vida. Tampoco puedo negar que ese Dios tiene poder para que las evidencias de ese poder transformador se manifiesten en aquellos que quizás están a mi lado y aún no creen. Y digo aún porque yo creo en un Dios cuya gracia alcanza a aquellos que están extraviados, a aquellos que se han equivocado, a aquellos que se han perdido, aquellos que, como dice la palabra de Dios en Isaías 53, se fueron cada uno por su propio camino y le dieron la espalda a Dios. Aquellos que comenzaron a verse a sí mismos, voltearon la cámara, dejaron de ver a Dios y comenzaron a verse a sí mismos. Yo creo en ello, porque lo he visto. Aquí está un ejemplo, aquí está un testigo. No sería capaz de estar acá y hablar estas verdades si primeramente el Señor no hubiese hecho algo conmigo. No merezco estar acá. No merezco estar frente a un micrófono, en una radio, en un programa, entregando una palabra por las cosas que he vivido, que he hecho, por los errores en los que he faltado. Merezco vivir como un condenado, pero ha sido por su gracia que me ha alcanzado y que ha sido luz en mi vida, la que me permite entonces estar acá, no por mis méritos, porque me sigo equivocando de vez en cuando. No soy perfecto, pero sirvo a un Dios que lo es. Yo no tengo poder por mí mismo. No tengo facultades, pero reconozco que todo lo que tengo, todo lo que soy es por la gracia de Dios,
Todo lo que puedo tener o no tener tiene que ver con un regalo de parte del cielo. Y si algo nos enseña el Señor es que aquellos que reconocen la presencia de ese Espíritu van a ocupar ese regalo para hacer lo que tienen que hacer. Son tiempos, amados, peligrosos. El apóstol Pablo decía que en los últimos postreros tiempos son estos, después que Jesús murió, resucitó, ascendió y va a regresar, en los que la gente se iba a enfocar en sí mismo, a modo selfie, mirando hacia adentro, dejando de ver y contemplar la gloria de Dios y no solo pensando en las cosas que queremos y que necesitamos y que no tenemos, pero ese no es el diseño. No somos el centro en medio de los desiertos. A veces es en los desiertos de la vida en donde el sol más ilumina. Ese es el sol que necesitamos ver, el sol de justicia. Lo mismo en los triunfos de la vida. A veces esos triunfos se convierten en desiertos porque solamente podemos ver lo bueno que hemos recibido, la bendición, el regalo de parte del cielo. ¿Y dónde está el Señor? En el Antiguo Testamento los profetas menores escriben que el pueblo era prosperado, recibían prosperidad, tenían cosas materiales, y el Señor los veía y les decía: ustedes reciben prosperidad, pero están mirando y dándole las gracias a otros dioses. No se dan cuenta que yo soy el que les doy poder para hacer riquezas, que yo soy el que les doy poder para prosperar. No se dan cuenta que yo soy el Dios, y ustedes reciben bendiciones, reciben beneficios, reciben cosas materiales, pero están viendo a otro lado. Tienen la mirada puesta hacia otros dioses, y en el día de hoy no es muy diferente. A veces llega fin de mes y decimos gracias por ese trabajo, gracias señor jefe, gracias banco, gracias clientes, pero no nos damos cuenta que es el Señor el que abre las puertas. No nos damos cuenta que es el Señor el que está en medio de aquello. No nos damos cuenta que es incluso Él el que tiene poder para que cuando la puerta se ha cerrado, la provisión aún nos llegue. ¿Quién es Dios para ti? La manera en cómo vemos a Dios determina cómo vamos a ver las cosas en la vida. La manera en cómo vemos a Dios determina cómo nos vamos a ver a nosotros mismos en la vida. La manera en cómo vemos a Dios determina cómo lidiamos con las situaciones de la vida. La manera como vemos a Dios determina cómo trabajamos, cómo amamos, cómo vivimos. Si para mí Dios es un botiquín o un supermercado, difícilmente voy a reconocer que esa revelación ha llegado para ser parte de un plan. Pero cuando yo reconozco que tengo un Dios que está por sobre mis necesidades, no solamente que puede suplirlas porque Él lo hace, y en el nombre de Jesús yo sé que donde Jesucristo es glorificado, el Espíritu Santo se manifiesta para hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera y en el momento que quiera. Si es el tiempo y estás esperando una respuesta, el Señor lo va a hacer si es el tiempo y es su voluntad. Si aún no es el tiempo, bueno, necesitamos seguir confiados y aferrados a ese Dios. Pero necesitamos preguntarnos en la vida, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios y cómo veo a Dios? La manera en cómo yo veo a Dios define cómo veo las cosas, cómo veo los desafíos, los triunfos, las dificultades, a mis hijos, a mi esposa, mis procesos, mis caídas, mis errores. Si yo veo a Dios como el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa, el omega, el principio, el fin, aquel que me dice, hijo, yo tengo un plan y yo lo he hecho parte a usted de ese plan, afírmese. El temor no tiene control sobre su vida, el afán tampoco, la preocupación. Desenfóquese de lo temporal y fije su mirada en lo eterno. Yo lo saqué de la esclavitud y de la condenación, no para que usted viva como un condenado, sino para que testifique de mi presencia, para que deje fluir en usted el Espíritu Santo y para que sea un testigo a donde quiera que vaya, para que reconozca que si algo no tiene, yo tengo poder, pero si no lo ha recibido, ¿qué le estoy enseñando? Hijos e hijas que reconocen la presencia de un Padre y que no solamente le buscan cuando no tienen algo, sino que reconocen la presencia de un Padre que a veces quiere entregar consuelo en medio del dolor. No va a regresar lo que perdiste, pero te quiere consolar. La presencia de un Padre que a veces quiere entregarte amor porque antes no lo tuviste. La presencia de un Padre que te hace acepto para decirte, hijo, la bendición es que seas parte del cielo, pero tú estás enfocado en la tierra.
Ese es nuestro Dios. De este lado de la eternidad las cosas van a fallar. Hay cosas que van a pasar, incluso esta vida, este cuerpo se va a deteriorar en algún momento de la vida, pero la palabra de Dios dice, pero mi palabra no va a pasar. La palabra de Dios no va a pasar, se va a cumplir hasta el último punto, la tilde se va a cumplir. A veces queremos ver buenas noticias en los diarios del día a día. Necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para dejar que esa misericordia nos permita ver las verdades de Dios, para conducir nuestra vida por esa verdad. Esa es la buena noticia. A nuestro alrededor hay cosas que van a pasar. Veo el diario, dificultades económicas, se avecinan problemas y más problemas, delitos, suicidios, afanes, depresiones, tantas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, en medio de un mundo en el que nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Dios está allí. La pregunta es si lo estamos viendo a Él, porque de este lado de la eternidad la maldad existe. Por eso decíamos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dios anhela que podamos crecer. Cuando yo era chico, yo iba a lugares con mi papá y habían unas vitrinas y yo quería ver lo que había detrás y yo le decía, papá, cárgame para ver de lo que está detrás de ese estante, de esa vitrina. No puedo ver y yo quiero ver lo que tú estás viendo. Y tenía 2, 3, 4 años y mi papá me tomaba de sus brazos y me cargaba, a veces me ponía sobre sus hombros y yo podía ver lo que había detrás de aquello que yo no veía un muro solamente. Así es el Señor con nosotros. Así es el Señor con nosotros, que espera hijos e hijas que levanten sus brazos y digan, Padre, hay cosas que yo no puedo ver, pero necesito que usted me levante, necesito que usted me ponga sobre la roca, necesito que usted me ayude a ver lo que está detrás de esa muralla que está enfrente de mí, porque usted lo ha prometido en su palabra. Pablo decía, pongan su mirada en las cosas eternas, porque las temporales van a pasar. No pongan su mirada en las cosas que ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven van a permanecer. ¿En dónde está nuestra mirada, amado? ¿En dónde está nuestra mirada, amada? Fijando tus ojos, dice el libro de Hebreos, en el autor y consumador de nuestra fe. Fija tus ojos en Cristo. ¿En dónde está nuestra mirada puesta? Para aquellos que practican tiro dicen que donde ponen el ojo, los que son expertos y practican ese deporte, los donde ponen el ojo ponen la bala. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. En donde fijamos nuestra mirada, fijamos nuestro destino y hacia allá caminamos cada día que pase. Ayer le decía a alguien, necesito entregarte esta reflexión. Sentí de parte del Señor entregarle esta reflexión a alguien y le decía, necesitas reconocer cuál es el espejo en donde te estás viendo antes de salir de casa. Porque el espejo en donde te ves define cómo ves a Dios, cómo te ves a ti y cómo vas a ver las cosas en la vida. El espejo en donde usted y yo nos vemos antes de salir de casa o antes de hacer cualquier cosa define cómo vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos las cosas en la vida. Y la palabra me enseña que la verdad es el espejo. Ese es el espejo de un hijo de Dios que reconoce el Espíritu Santo en su vida. Es la verdad. El único camino a la verdad y la vida. Habrán millones que me llevan a separarme de la verdad de Dios. Millones, miles, cada quien se descarrió por su propio camino, dice el libro de Isaías. Pero solamente uno que me conduce a la verdad y a la vida. Y es el que el Señor te pide conocer. No porque te esté obligando a hacerlo, sino porque te da la oportunidad de hacerlo. Te da la oportunidad de tomar el espejo correcto cada día antes de que salgas de tu casa y en lugar de compararte con el que tienes al lado, en lugar de compararte con lo que dice la sociedad, con lo que dice el mundo o con lo que puedes pensar tú mismo, puedas ver la perfecta imagen, aquella a la cual estamos siendo formados y puedas decir, Señor, gracias, porque quizás he visto las cosas en mi vida
a través de los lentes incorrectos, pero reconozco su presencia y yo voy a verme antes de salir de la casa en el espejo correcto, que es su palabra. Y es su palabra la que te dice a ti que ya no eres un esclavo, que eres un redimido, eres un bendito, eres un hijo de Dios. Y si lo eres es por causa de uno que es el que te redime, es el que te bendice, es el que te liberta. Es tu Padre, tu consejero, tu guía. Si tú eres un embajador, eres porque eres un enviado. Es porque Él te envía. Si tienes el Espíritu Santo es porque Él lo da. Y ahí debe estar puesta nuestra mirada. Hay cosas en la vida que van a fallar. Hay cosas en la vida que no van a salir como nosotros deseáramos. Hay momentos en la vida en los que no vamos a recibir la respuesta que quisiéramos a pesar de que estemos pidiendo. Y al Señor le agrada que podamos pedir. Pero espero que alguien acá pueda reconocer que por sobre todas esas cosas hay un Dios que sigue gobernando. Hay un Dios que sigue teniendo un plan y que sigue avanzando ese plan. Y ese plan no se queda en lo temporal. Ese plan trasciende a lo eterno. Por eso el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: está bien que ustedes hagan milagros, está bien que echen fuera demonios, está bien, pero no se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Alégrense porque sus nombres están en el cielo. La palabra dice: los días del hombre son ¿cuántos? 70, 80, 90. ¿Cuántos son los días del hombre en la tierra? Y el apóstol Pablo le decía allí a un pueblo que desconocía de Dios en Hechos 17, el inicio, señores, y el fin de su tiempo en la tierra tiene un propósito, y es que puedan buscar a Dios. No que Él esté lejos, no es que esté escondido, Él está a tu lado. El asunto es que por causa de que tu mirada está puesta acá en el ahora, no puedes mirar a los lados, porque está modo selfie, mirándote a ti mismo. Y es ese Dios el que te sostiene, te levanta y el que te da vida, el que te da esperanza, el que transforma cosas, en cuya presencia estamos en este preciso momento y que alguien debe reconocer. Ya nos debemos retirar si estamos en la radio. Y muchas bendiciones para todos los que estuvieron por allí en este día. Gracias por acompañarnos. No sé si estuvimos en la radio, pero sé que aquí, al menos tengo en el YouTube, unas 60, 70, 80 almas que están escuchando ese mensaje y que espero que en el nombre de Jesús estén recibiendo algo de parte del cielo. Amados, si yo estoy acá es por la gracia de Dios, y si usted está con vida del otro lado de la pantalla, allí a través de un audio con algunos auriculares, es también por la gracia de Dios. Esa es la gracia que nos hace aceptos en esa presencia de Dios de la que somos nosotros inmerecedores. Y por esa gracia hemos de vivir, una gracia que no solamente ha venido para hacer un favor inmerecido, dándonos amor y protección y acceso a algo eterno, sino una gracia que el Señor espera que en ese tiempo podamos ver como influencia para ver las cosas a su manera, como influencia para que dejemos que Dios pueda mostrarnos sus principios, sus planes, sus propósitos antes de tomar decisiones que pudiesen tener un fin de destrucción. Influencia que el Señor desea que llegue como una luz que encienda familias, que restaure relaciones, que nos permita a nosotros ver de la misma manera como Cristo vio estando a la cruz y le dijo a aquellos hombres que lo estaban dañando, lo estaban golpeando, lo estaban escupiendo, le estaban clavando ahí en la cruz, y aún así el Señor seguía teniendo la perspectiva clara y decía: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Que de la misma manera nosotros podamos soltar todo aquello que nos aparta del propósito eterno de Dios y de la formación de la imagen de Cristo, porque ser a la imagen de Cristo es ser alguien que es capaz de soltar perdón hacia aquellos que le dañaron, hacia aquellos que de alguna manera erraron, que se equivocaron. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que servimos, y esa es la imagen. Y esa es la imagen que usted y yo estamos siendo formados. Esa es la imagen, una imagen en la que si yo puedo perdonar es porque primero he recibido misericordia. Eso dice el Padre Nuestro: no, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor no nos pide hacer algo que Él nunca haya hecho.
El Señor no nos pide ser pacientes con aquellos que se equivocan en la vida porque Él nunca lo haya hecho, no. De hecho, dice que Él es tardo para la ira y gloria a Dios porque Dios es justo también. Dios es justo y en su justicia usted y yo merecíamos y merecemos tanta condenación y tanta pagar por nuestras fallas. Porque Él es justo y su justicia se va a cumplir, pero gloria a Dios que estamos en el tiempo de la gracia y en ese tiempo usted y yo tenemos acceso a esa gracia que es un favor inmerecido, en el cual el Señor dice: de la misma manera como te he visto a ti, deseo que tú puedas ver a los demás, y si yo he entregado paciencia contigo, te va a tocar ser paciente con los demás. Y si te cuesta, hijo, necesito que te ejercites, porque el alimento sólido es para los que alcanzan la madurez. Y esa madurez tiene que ver con ejercitarse, dice Hebreos 5:14, en el discernimiento. Es un ejercicio. No es que me reconociste en tu vida y todas las cosas van a cambiar, hijo, no te confundas. Yo quiero que te metas en un ejercicio. No pretendas que salgan músculos si no vas al gimnasio. No pretendas que seas paciente si no hay situaciones en tu vida que te generan impaciencia, pero yo te doy el Espíritu Santo para que ese fruto de dominio propio se manifieste a través de ti. Ejercicio, día tras día. Ese ejercicio en las verdades de Dios. Ese ejercicio que nos lleva a entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero la nuestra no es buena, no es agradable y no es perfecta. Ese ejercicio que nos lleva a reconocer que necesitamos estar ahí pegaditos. Si no le buscábamos, le vamos a buscar. Si ya le buscábamos, le vamos a reconocer más. Si teníamos conocimiento, ahora vamos a tener más entendimiento. Porque una cosa es conocer las verdades de Dios y otra cosa diferente es entender, son cosas diferentes. Proverbios 24 dice que la sabiduría, una casa se edifica con sabiduría, y que esa sabiduría tiene dos componentes: prudencia. Nos habla de prudencia y de conocimiento. Yo no puedo vivir en sabiduría si solamente tengo conocimiento pero no lo aplico en mi vida. No se ejercitan así las verdades. No es el ejercicio solo leer la Biblia de vez en cuando. No, ejercicio es recibir conocimiento, pero preguntarme, reflexionar: Señor, esta imagen que usted me está mostrando, ¿qué quiere tocar en mí? ¿Qué quiere transformar? Yo quiero ver. Levánteme, Padre, para yo ver detrás de lo que hay en el muro, porque solo veo lo temporal. Necesito su ayuda. Póngame sobre la roca que es más alta que yo. Examine mi corazón. Líbreme de los errores que aún me son ocultos y que yo no puedo ver. Para que podamos vivir como sabios, no como necios, sino como sabios. Sé que estoy un poco duro, pero es la verdad. Pablo decía a los efesios: aprovechen el tiempo porque los días son malos. Y ese aprovechar tiene que ver con reconocer que Dios nos ha dado un tiempo a cada uno de nosotros. Una medida diferente a cada uno de nosotros, es diferente para cada uno. Todos acá no vamos a vivir la misma cantidad de días en esta tierra, no vamos a pasar por las mismas circunstancias, no vivimos en los mismos lugares, no hablamos el mismo idioma, pero a cada uno de nosotros se nos ha confiado un tiempo. Un tiempo. El tiempo es la medida que nos ha dado Dios a usted y a mí, para que podamos hacer su voluntad, para que podamos buscarle, para que podamos testificar, para que podamos mirar hacia lo eterno y avanzar, no estar estancados en la vida como quienes no saben cuál es su destino, sino teniendo un destino claro. Yo sé cuál es mi destino, Señor. Mi destino es ser formado a la imagen de su Hijo, mi destino es lo eterno, mi destino es el cielo, mi destino es su presencia, mi destino es mostrar su gloria, mi destino es ser un testimonio vivo de su poder transformador. Ese es mi destino es ser luz del mundo, mi destino es adorarle, es honrarle, ese es mi destino. Dejarme guardar en su presencia y dejar que sea usted mi refugio a donde quiera que yo vaya y en medio de lo que quiera que enfrente. Soy un entendido y reconozco, Padre, que ese destino se hace presente cuando estoy en su caminar. Ese es nuestro Dios. Hay cosas en la vida, amados, que no van a salir como nosotros deseamos. Pero si reconocemos la presencia de ese Espíritu Santo, el fruto va a ser el que Dios quiere.
aunque nosotros no hayamos recibido lo que quisiéramos. Si nosotros reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, el plan de Dios, el propósito de Dios y el destino de Dios, entonces a lo largo de la vida, aunque las cosas a veces no resulten como nosotros quisiéramos, el fruto que se va a manifestar, el fruto que va a tener, va a ser el fruto que Dios quiere. ¿No le decía el Señor a aquellos que cuando llegara el tiempo muchos iban a decir: Señor, yo no profeticé en tu nombre, no eché fuera demonios, hice tantas obras en tu nombre? Y les va a decir: no los he conocido. Por sus frutos van a conocer lo verdadero. Hay muchos que pudiesen estar diciendo gloria a Dios, pero no reconociendo el plan de Dios en sus vidas. Pudiésemos estar leyendo las Escrituras, pero quizás no vivir en la perspectiva de Dios. Y esa es una palabra para que tú como hijo, como hija, reconozcas la verdad y digas: Señor, aquí estoy yo y quiero que usted siga manifestando ese fruto en mi vida, me siga afirmando conforme a sus verdades. Me voy a mover conforme a su propósito, no conforme al mío. Yo tendré metas en la vida, y eso está muy bueno. Las metas no son malas, son buenas, hágalas. Nuestro Señor tenía metas. Hay que hacer metas, tenemos que saber, una cosa es contentamiento y otro es conformismo, no son las mismas cosas, pero no se equivoque. Una cosa es una meta y otra cosa diferente es el propósito de Dios. El propósito de Dios trasciende lo temporal, las metas se quedan acá. Ese auto, esa casa, aquello que esperamos como una respuesta, aquello que anhelamos y no tenemos, se va a quedar acá. Nada de eso va a trascender, pero lo único que va a trascender es esa confianza que hemos tenido en nuestro Señor, esa seguridad que Él nos da y el cumplimiento de cada una de las promesas que Él nos ha entregado. Eso es lo que va a trascender. Las metas son buenas, hágalas, pero no se le olvide el propósito de Dios, porque es algo muy diferente. Entender el propósito de Dios nos hace parte del plan de Dios, que es uno. Usted y yo tenemos diferentes roles en ese plan. Yo estoy acá compartiendo esta verdad como parte de ese rol dentro de ese plan de Dios. Usted estará en una Jerusalén con su familia, en su trabajo. El Señor le permitirá de distintas maneras cumplir con el rol que tiene para usted, porque usted tiene un rol en medio de ese plan. La revelación del propósito se da para que nosotros nos insertemos en ese plan, no para que solo nos sintamos llenitos por la presencia de ese río que fluye ahora, sino para que ese río nos mueva, como hizo con los apóstoles, discípulos y hombres y mujeres ordinarios del primer siglo. Eran como usted y como yo, aquellos hombres que recibieron el Espíritu Santo en esa habitación. Hombres y mujeres que quizás el mayor error que habían cometido en sus primeros años de vida fue no reconocer la presencia de un Dios soberano, de un Dios que tenía todo planificado desde antes de la fundación del mundo. Un Dios que nos recuerda que no fue ni Judas por plata, no fue ni Poncio Pilato por un tema de presión social, no fueron los judíos y los sacerdotes de la época por un tema religioso los que dieron a nuestro Señor Jesucristo y lo entregaron. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue Judas, no fue Poncio, no fueron los judíos, no fueron los gentiles, no fueron los sacerdotes. Fue el Padre, por amor a usted y a mí, para que ninguno de los que cree se pierdan del propósito, se pierdan de la verdad y que tengan como fin la eternidad. Fue el Padre el que nos hizo aceptos. Fue el Padre el que dio el primer paso y el que sigue cada día llamando a sus hijos, no para que dejen su llamada en visto, sino para que tomen el medio que Él nos ha entregado, que es su palabra, y nosotros podamos tomar su palabra y decir: Señor, ¿qué quiere usted? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Qué quiere que haga hoy? Estoy sintiendo eso, Dios, pero ¿qué me puede decir usted? Porque usted me está llamando en ese día también, me está convocando. Hábleme por medio de su verdad. Hábleme por medio de su palabra, yo voy a obedecer. Quizás no lo he hecho antes, he rechazado sus verdades, pero aquí estoy dispuesto. Reconozco que no tengo lo que se necesita, pero que usted me sostiene, usted me fortalece, usted me levanta.
Su palabra dice que seré como árbol plantado junto a corrientes de agua y entiendo, Señor, que los árboles no se plantan solos. Si se mueven de lugares es porque necesitan a un plantador y usted es mi plantador. Usted es el que me saca de una tierra que era infértil a otra que lo va a hacer conforme a su propósito. Usted es el que me hará prosperar conforme a lo que usted quiera, no a lo que yo quiero. Su palabra va a regresar vacía, Señor, le estoy escuchando. Sígame hablando, por favor. No va a regresar vacía. Aquí la estoy recibiendo para que haga lo que usted quiera, Señor. Reconozco eso. Yo soy una buena tierra, Señor. No dejaré que el afán, no dejaré que las riquezas, no dejaré que la enfermedad, no dejaré que el temor o que el enemigo me robe lo que usted me ha entregado. Lo voy a tomar como una verdad y me voy a mover. El propósito de Dios, por el cual usted y yo hemos sido llamados. Aquel del cual dice el libro de Romanos capítulo 8 que todas las cosas le ayudan a bien. El bien de Dios es que nosotros tomemos ese llamado y podamos hacer lo que el Hijo haría. Glorificar al Padre con su vida. Decir, Señor, aunque yo pudiese hacer lo que quisiera con mi vida, yo quiero tomar la decisión de cada día que pase y que me reste en esta vida, de buscar su rostro, de contemplar su hermosura, de meditar en sus enseñanzas, de dejarme mover hacia donde usted quiere, como usted quiera. Yo reconozco que usted me está llamando, reconozco que soy un escogido y que me está vistiendo como tal. Reconozco, Señor, que cuando su luz esté en mi casa, entonces no hay espacio para la confusión y las tinieblas. Quiero más de su luz, Señor. Traiga orden. Siga trayendo orden. Siga afirmando mis pasos. Pondré mi visión en la suya y reconoceré que la provisión que usted me ha entregado ha sido para alcanzar esa visión. Hágase su voluntad en esta tierra como en el cielo, y denos el pan de cada día para que se haga su voluntad en esta tierra como en el cielo. Venga a nosotros su reino, denos el pan de cada día, pero para que siga viniendo a esta vida, Señor, su reino. Denos el pan de cada día, pero santificado sea su nombre a través de mis labios, de mis acciones, de mi vida. Que cuando me vean a mí, le vean a usted. Soy un portador de su presencia. Esa es la posición que usted me ha dado. Quizás a veces no la reconozco, porque hay cosas que van a fallar en esta vida. Pero el hecho de que hayas fallado no quiere decir que el Señor te haya removido de una posición que te entregó como hijo. Un hijo que se alejó de casa, un hijo que falló, que cayó, un hijo que a veces pone su mirada en lo terrenal y se olvida de lo eterno, no deja de ser hijo. Solo que ahora es un hijo que es alcanzado por el Padre y que el Padre quiere alcanzar para que, si estaba mirando hacia acá, si estaba mirando hacia allá, hacia otro lugar, ahora pueda poner su mirada en el trono de Dios. Ahora pueda poner su mirada en el plan, en el propósito de Dios que es eterno. Ahora pueda poner su mirada en lo que el Señor ha hecho. Ahora pueda poner su mirada en lo que ya tiene. A veces, como dice nuestro pastor Abel, le pedimos a Dios tantas cosas que no tenemos. Y en su palabra es como si Dios nos dijera, hijo, ¿y qué haces con lo que te he dado? ¿Estás viéndome a mí o te estás viendo a ti? ¿Te estás moviendo conforme a mi propósito o quieres moverte conforme al tuyo? ¿Reconoces mi propósito? Espero que alguien acá pueda reconocer algunas verdades o recordarlas o afirmarlas. El que crea en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Eso le decía nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, no a los cristianos, no a los que creían, no a los que iban a la iglesia, no a los que estaban en la calle o dentro de un templo, a sus discípulos, aquellos que tienen un corazón dispuesto a aprender cada día lo que el Maestro le quiere enseñar, aquellos que se quieren mover cada día conforme a lo que Espíritu Santo que portan les quiere mostrar, aquellos que reconocen cuál es el propósito de Dios en esta vida, que quizás en un tiempo como estos primeros discípulos
Le decían al Señor: ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo las cosas van a dejar de fallar? Y el Señor le decía: no les conviene a ustedes conocer algunas cosas, pero lo que el Padre quiere que ustedes conozcan, yo se los voy a mostrar. Ustedes son testigos. Vayan y enseñen lo que yo les he mostrado a ustedes. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Reconozcan lo eterno. Hagan amigos para el cielo. Vivan entendidos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pasen lo que pasen. No le he pedido al Padre que los aparte del mundo y van a tener aflicciones. Pero yo los voy a guardar. Yo los voy a proteger. Yo los voy a cuidar. Yo los voy a sostener. Yo los voy a sustentar. Yo los voy a mantener conforme a mi propósito. Nadie sabe lo que tiene hasta que se para frente al espejo correcto y puede ver las verdades de Dios acerca de sí y acerca de Él. El espejo en donde te paras antes de salir de la casa define cómo ves a Dios, cómo te ves a ti mismo, cómo ves a los demás y cómo ves las cosas que vives. Párate sobre el espejo correcto, que es la verdad de Dios. Que ese sea tu espejo, que ese sea tu guía. Reconoce que eres un llamado, toma la palabra de Dios y pregúntale al Señor: ¿qué quiere que haga? Acá estoy. Reconozco que usted está hablando, heme aquí. Mi vida le pertenece, Señor. Se me fue el tiempo. Pero espero que alguien haya recibido esa palabra en ese día. Y oro al cielo para que, así como dice Isaías 55, caiga su palabra y no regrese vacía, sino que así como la lluvia lo hace, pueda caer para germinar lo que el Señor quiere que germine, como Él quiere que germine, en el momento que Él quiere que germine. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sigamos andando en el consejo de Dios, sino que mediten mi palabra de día y de noche. Estas son sus verdades. Este es el espejo de Dios para usted y para mí, ese espejo en donde espera que usted y yo nos podamos ver. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto. No habla de resultados. Gloria a Dios por los resultados. Gloria a Dios por las respuestas que vemos. Gloria a Dios porque su bondad en todos tiempos la podemos tener. Pero dice que da fruto y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es prosperar, Sergio? Prosperar es que aquello que Dios quiere que se cumpla y que ocurra en su vida y en la mía se dé, que sea su bien el que ocurra. Así que cuando ore, dígale: Señor, que su bien se cumpla en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mis vecinos, de mi ciudad, de mi nación, porque reconozco que su bien es diferente al mío. Mi bien apunta a lo que yo quiero, su bien apunta a lo que usted quiere. Mi bien es que el resultado que ocurra es lo que yo quiero, su bien es que yo sea formado a la imagen de su Hijo, independiente del resultado. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso tiene que ver con ser formados a la imagen de su Hijo. ¿Quién podrá separarnos del amor de aquel Dios que nos ha llamado? De aquel Dios que nos está hablando, de aquel Dios que quiere levantarnos en sus brazos, de aquel Dios que anhela que, no que seamos niños, pero que sí tengamos un corazón que así como un niño pueda creer y confiar en aquello que su padre dice. No que seamos niños, recuerde, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por causa del uso tienen el discernimiento ejercitado en lo que es bueno y en lo que es malo. Hebreos 5:14. Hacia allá nos está llevando Dios, y el que comenzó la buena obra en usted y en mí la está perfeccionando
hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Nos está preparando para lo eterno. Si Él no viene antes y nos vamos antes nosotros a su presencia, para que nos pueda preparar. Hay cosas que no van a trascender y en donde a veces nuestro afán y nuestra mirada tiene el 100%. Y hay cosas que sí van a trascender y a veces la atención ahí está chiquitita, está poquita. Pero yo anhelo en el nombre de Jesús que esta palabra de alguna manera venga a voltearnos la cámara. Eso es lo que el Señor ha hecho con mi vida y sigue haciendo. Y si estoy acá, como le decía, no es por mérito, me equivoco, fallo, no soy perfecto. Pero reconozco que cuando me levanto me necesito parar frente al espejo correcto, porque si no mi día va a vivirse a mi manera y no a la manera de Dios. Para vivir un día a la manera de Dios necesito reconocer la presencia de Dios. Un Dios que habla, un Dios cuyo Espíritu Santo sigue fluyendo como un río de agua viva. En esos tiempos, dice Jesús, y el Espíritu no se había manifestado porque Cristo no había sido glorificado, dice el Evangelio de Juan. La invitación es a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo. En todo. Que cada una de las áreas de nuestras vidas venga el reconocimiento de esa luz, de esa lumbrera. Gracias a todos por conectarse en este mensaje. Compártalo si le ha sido de bendición de alguna manera a través de las redes. Un día un poco accidentado, solo salimos por YouTube. No pudimos salir por Facebook. Me están informando que sí salimos por la Radio Corporación. Espero que hayamos salido también por Radio CFC. Pero yo creo que fue necesario. El Señor nos permite a veces ver cosas que necesitan ser interpretadas a la manera del cielo. Y la manera del cielo es formarnos a la imagen de su Hijo. Yo me pudiese frustrar porque partimos 15 minutos después, o pudiese reconocer que el Señor estaba enseñando muchas cosas y que en este día quiso fluir conforme a lo que Él quería y no conforme a lo que yo quería. Yo quería otra cosa, pero reconozco que es Él. Y espero que usted también lo reconozca en su vida. Déjeme un comentario a través del Facebook, del YouTube, luego los voy a leer. Se me complica un poco leerlos a través del YouTube, pero espero que esta palabra haya sido recibida por alguien en ese día, que pueda reflexionar, la pueda apreciar, la pueda guardar, la pueda atesorar y que nos enfoquemos todos hacia el trono de esa gracia para seguir alcanzando esa misericordia que nos alinea la perspectiva de Dios conforme al propósito de Dios. Ese propósito por el cual hemos sido llamados, y el Señor espera que usted y yo podamos acercarnos y decir: Padre, aquí estoy. Antes no lo había hecho, pero voy a tomar su verdad en este día y quiero moverme conforme a lo que usted quiera. Reconozco que su voluntad es buena, agradable y perfecta, la mía no. Y yo quiero arrepentirme, Señor, porque reconozco que donde no hay arrepentimiento no hay transformación. Permítame ver lo que usted ve. Siga tocando mi corazón y muévame hacia donde usted quiera, como usted quiera. Yo soy un hijo y quizás ayer no lo viví de esa manera. Hay momentos en los que me cuesta creer, pero yo voy a confiar. Usted es real. Usted es real y lo puedo sentir. Hermoso el Señor. Gracias a todos, amados. Se les ama un montón. Espero verles nuevamente en su programa de regreso a casa. Déjenme un comentario, comparta, deje un like en algún lado y nos vamos adorando a nuestro buen Dios. Muchas bendiciones. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no
no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza? Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Callar
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.